Dime qué hora es, dijo Harrigan una tarde de finales de verano en un bar de la calle Madison. Me gustaría saber. Una dimensión, respondí. Todos saben eso. Está bien, concedido. Sé que el espacio es una dimensión y puedes moverte adelante o atrás en el espacio. Y, por supuesto, sigues envejeciendo todo el tiempo. Primaria, le dije. Pero, ¿qué pasa si puedes moverte hacia atrás o hacia adelante en el tiempo? ¿Envejeces o te haces más joven o mantienes el statu quo? No soy una autoridad en el tiempo, Tex. ¿Conoces a alguien que haya viajado en tiempo? Harrigan se encogió de hombros y desechó mi pregunta. Eso fue lo que no pude conseguir. Fuera de Vanderkamp, tampoco. Presumía saber todo lo demás. Vanderkamp. Era otra de esas personas extrañas con las que siempre se topa un reportero. Vivía en Nueva York, en el centro, cerca del Bowery. Hombre de unos 40 años, yo. Decir, pero un poco en el lado pasado de moda. Antecedentes holandeses y hype sobre el tema de Nueva Ámsterdam, que, en caso de que no lo sepas, era el nombre original de la ciudad de Nueva York. No importa que interrumpa, le interrumpí. Pero no soy muy directo. ¿Qué tiene que ver Vanderkamp con el tiempo como dimensión? Oh, se tocó el tema. Afirmó viajar en él. El hecho. Es decir, inventó una máquina para viajar en el tiempo. Ciertamente conoces a los idiotas, Tex. Yo no. Él sonrió apreciativamente y se inclinó recordando sobre él. Bar. Pero Vanderkamp tuvo los sueños más locos de todos. Y al final, manejó el truco de prestidigitación más ingenioso de todos. Yo estaba en él. Brooklyn-Enterprise- en ese momento, pasé alrededor de un año allí. Especial. Rasgos, aunque yo estaba en un salario de un reportero. Vanderkamp era algo de una celebridad local de manera menor, escribió artículos sobre los primeros holandés en Nueva York, la nomenclatura del holandés, la historia del holandés, nombres de lugares y similares. Era hábil con un bolígrafo, e incluso más hábil con herramientas. Era electricista aficionado, carpintero, pintor de casas y afirmó ser un experto en genealogía. Y construyó una máquina para viajar en el tiempo. Eso dijo. Me hizo pasar un mal rato. Era un hablador simplista. Y la mitad del tiempo no sabía si iba o venía. Él mantuvo. Me puso de puntillas al dar por sentado que aceptaba sus premisas básicas. Llegué junto a él en un consejo. Podía tener la boca cerrada como una almeja, pero su hermana dejaba escapar las cosas de vez en cuando, y en esta ocasión ella pasó la voz a uno de sus amigos en una tienda de comestibles que su hermano había inventado una máquina que lo llevó en viajes al pasado. Parecía algo rutinario, pero Blake, quien decidió lo que iba en la Enterprise- y lo que no, me envió a Manhattan para conseguir algo para el periódico, en la teoría de que desde que Vanderkamp fue muy conocido en Brooklyn, era una buena copia de barrio. Vanderkamp era un tipo pequeño de ojos agudos, de unos 5 pies más o menos de altura, y le pegué en un buen momento. Su hermana dijo que acababa de llegar de un viaje, me dejó sacar mis propias conclusiones sobre qué tipo de viaje, y lo encontré en un ligero ataque de humor. Estaba demasiado molesto, de hecho, ser truculento, que era más propio de su naturaleza. Era cierto, quería saber, que había inventado una máquina que ¿viajado en el tiempo? Él no hizo nada al respecto. Ciertamente, dijo. He estado usándolo durante el último mes, y si mi hermana no hubiera decidido parlotear, nadie lo sabría todavía. ¿Qué pasa con eso? ¿Crees que te puede llevar hacia atrás o hacia adelante en el pasado o el futuro? ¿Parezco loco? Lo dije, ¿no? Ahora, de hecho, el _sí_ parecía loco. A diferencia de la mayoría de los candidatos para mi archivo de personas queer, Vanderkamp en realidad parecía una nuez. Tenía un ojo desorbitado y una boca que trabajaba constantemente,
parpadeó un buen trato y tartamudeaba cuando estaba emocionado. En rasgos era como holandés. Como su nombre implica. Bueno, hablamos de ida y vuelta durante algún tiempo, pero yo. Se quedó con él y al final me llevó a un cobertizo contiguo a su casa y me mostró el artilugio que había construido. Parecía un trompo. Lo primero en lo que pensé fue en Brick Bradford. Y antes de que pudiera contenerme, pregunté, ¿es eso puro Brick Bradford? Él no se inmutó. Ni por asomo, respondió. H. G. Wells. Estuvo allí primero. Se lo debo a Wells. Ya veo, dije. ¿Qué diablos lo haces? Replicó, ¿crees que estoy tan chiflado como un loco? Pastel de frutas. La idea de viajar en el tiempo es un poco difícil de aceptar, dije. Claro que lo es. Pero yo, lo estoy haciendo. Así que eso es todo lo que hay que hacer. Si no le importa, señor Vanderkamp, le dije, soy un tonto en ciencia. Asuntos. Tengo todo lo que puedo hacer para distinguir una tuerca de un perno. Eso creo, dijo. Entonces, ¿cómo viajas en el tiempo? Mira, dijo, el tiempo es una dimensión como el espacio. Puedes subir o bajar. Esta regla, agarró una regla de acero y la agitó frente a mí. Desde cualquier punto dado. Pero te mueves. En la dimensión del tiempo, solo tú. Parece moverse. Te quedas quieto, el tiempo se mueve, ¿lo entiendes? Tuve que confesar que no lo hice. Lo intentó de nuevo, obviamente con paciencia tensa. A juzgar por lo que podía deducir de lo que dijo, era posible para él, así que él creía, para entrar en su máquina, girar algunas perillas, empujar algunas botones, relajarse durante un periodo determinado y terminar justo donde él gustado, atrás en el pasado o adelante en el futuro. Pero donde sea que termine. Arriba, todavía estaba en este mismo lugar. En otras palabras, si estaba de vuelta. En 1492 o más adelante en 2092, el lugar donde salió de su máquina del tiempo fue. Sigue siendo su dirección actual. Estaba más allá de mí, francamente, pero pensé que mientras él fuera un poco tocado, no estaría de más complacerlo. Insinué que yo. Comprendió y le preguntó dónde había estado por última vez. Su rostro cayó, su ceño se nubló, y dijo, he estado por delante 30 años. Sacudió la cabeza con enojo. ¿Qué tiempo? Tendré 70 años y... Ni siquiera será eso, señor Harrigan. Pero estaremos en medio de la peor guerra atómica con la que jamás haya soñado. Ahora bien, esto fue antes de Hiroshima, bastante. No sabía lo que era. Hablando, pero me da una extraña sensación de vez en cuando pienso. De lo que dijo, sobre todo porque todavía faltan 30 años desde que. Ese momento. No es momento de estar viviendo aquí, continuó. Golpes directos en él. Área entera. ¿Qué harías? Yo saldría, dije. Eso es lo que pensé, dijo. Pero ese tipo de guerra conlleva un largo camino. Un largo camino. Y yo soy un hombre que ama sus comodidades, razonablemente. No tengo la intención de establecer un servicio de limpieza en el África Ecuatorial o el bosques de Brasil. ¿Qué vio dentro de 30 años, señor Vanderkamp? Le pregunté. Todo voló al infierno, respondió. Ni un edificio en absoluto. Manhattan. Me miró con lascivia y agregó, y todos los que vivirán aquí en ese tiempo se dispersará en la atmósfera en fragmentos no más grandes que una ameba. Me llenas de anticipación, le dije. Así que volví a mi escritorio y escribí la historia. ¿Puedes adivinar qué amable tenía que ser? Viajar en el tiempo es posible, dice un aficionado científico, ese tipo de cosas. Puedes verlo todas las semanas, en grande dosis, en las secciones especiales de algunas de las cadenas de periódicos más importantes. Eso pasó como una característica promedio sobre la vida en la Luna o prehistórica. Animales que sobreviven en remotos valles montañosos, o lo que sea. Solo. ¿A qué volvió Vanderkamp después de que me fui?
no lo sé, pero tengo una idea de que le dio a su hermana un demonio de tiempo. Asterisco, 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 asterisco. Guión bajo Vanderkamp entró en la casa y se enfrentó a su hermana, guión bajo. Guión bajo, verás, Julie, una reportera. ¿No puedes aprender a morderte la lengua? Guión bajo. Guión bajo le lanzó una mirada desdeñosa. ¿Qué diferencia hace, ella? Llorado. Estás fuera todo el tiempo. Guión bajo. Guión bajo, tal vez te lleve en algún momento. Solo espera, punto guión bajo. Guión bajo, espera, espera. Eso es todo lo que he estado haciendo. Desde que tenía 10 años te he estado esperando. Guión bajo. Guión bajo, oh, al diablo con eso. Dio media vuelta y salió de la casa, guión bajo. Guión bajo ella lo siguió hasta la puerta y le gritó, ¿dónde estás? Ya voy. Guión bajo. Guión bajo, a Nueva Ámsterdam por un poco de paz y tranquilidad, dijo irritado, guión bajo. Guión bajo abrió la puerta de paredes gruesas de su máquina del tiempo y tiró de ella. Cerrar detrás de él. Se sentó ante los controles y comenzó a trazar su curso para 1650. Si sus cálculos eran correctos, pronto encontraría. Mismo en la vecindad de ese robusto aunque autocrático primer ciudadano de la colonia holandesa de Nueva Ámsterdam, Peter Stuyvesant, así como el gobernador. Amigo y vecino de Stuyvesant, Heinrich van der Kamp. Ni siquiera dio una mirada figurativa por encima del hombro antes de ponerse en marcha, guión bajo. Guión bajo cuando salió por fin de su máquina, estaba en lo que parecía ser el patio trasero de una modesta residencia en una calle que, aunque no saberlo, sospechó que podría ser el Bowerie. En el momento de su emergencia, una mujer alta y angulosa se quedó mirándolo, con la boca abierta y horrorizada, desde el pórtico de madera de la puerta trasera de su casa. Él miró. Ella en asombro el mismo. El parecido con su hermana Julie era misterioso, guión bajo. Guión bajo con solo la más mínima vacilación, se dirigió a ella en holandés fluido. Por favor, no se moleste, jovencita, punto guión bajo. Guión bajo, buena manera de llamar a un caballero, exclamó con voz considerablemente más contundente que su apariencia. Supongo que mi padre te envió, ¿y de dónde sacaste ese disfraz estrafalario? Guión bajo. Guión bajo, lo compré, respondió, con bastante sinceridad, guión bajo. Guión bajo, una historia probable, dijo ella. Y si mi padre te envió, regresa ahí. Dile que estoy satisfecho como estoy. Ninguna mujer necesita un hombre para manejar su guión bajo. Guión bajo, no tengo el honor de conocer a tu padre, respondió, guión bajo. Guión bajo ella lo miró sospechosamente con los ojos entrecerrados. Todos en Nueva Ámsterdam conoce a Henrik van Trump. No es amado como el abejorro. Párate donde estás y di de dónde vienes. Guión bajo, soy un visitante en Nueva Ámsterdam, dijo, permaneciendo obedientemente inmóvil. Confieso que no sé muy bien mi camino y opté por detenerme en esta atractiva casa. Guión bajo. Guión bajo, sé que es atractivo, dijo con aspereza. Y es fácil de ver. Eres un extraño aquí, o nunca usarías esa ropa. ¿O es eso la moda de dónde vienes? Ella no le dio oportunidad de responder. Pero agregó, después de un momento de indecisión, bueno, te ves respetable. Lo suficiente, aunque muy parecido a mi pícaro primo Pieter van der Kamp. ¿Tú conocerlo? Guión bajo. Guión bajo, no. Guión bajo. Guión bajo, bueno, no importa. Es mucho mayor que tú, cerca de 40 benditos años. No tienes más de 20 años, no lo dudo. Guión bajo. Guión bajo involuntariamente, Van der Kamp se llevó la mano a la mejilla y sonrió al. Sintió su suave redondez. Puede que tengas razón, en eso, dijo. Crípticamente, guión bajo. Guión bajo, bien podrías pasar, dijo de mala gana. ¿Qué pasa con él? Tráfico en el camino de afuera, los indios y la gente que viene en tales
Vehículos volubles como el tuyo, bien podría vivir en el corazón de la colonia. Guión bajo. Guión bajo miró a su alrededor. Y aún así, dijo, es un placer. Lugar, tranquilo, cómodo. Estoy seguro de que un hombre podría vivir sus días aquí. En contentamiento. Guión bajo. Guión bajo, podría, dijo beligerante. ¿Y dónde estaría yo mientras? Esto siguió. Guión bajo. Guión bajo él miró fijamente su nariz escarabajo, su barbilla prominente. Una buena pregunta, dijo. Murmuró pensativamente, guión bajo. Guión bajo él la siguió al interior de la casa. Era un tesoro de antigüedades. Llenándolo de alegría. La señorita Anna Van Trump le ofreció una taza de leche. Que él aceptó, agradeciéndole efusivamente. Hablaba volublemente, mirando. Él todo el tiempo con la mayor curiosidad y se reunió en la actualidad. Que su padre había hecho varios intentos de casarla, desaprobando. De su residencia solitaria tan alejada del centro de la ciudad, pero ella había desaprobado a uno y todos los pretendientes que había animado a llamar a su. Ella era innegablemente impresionante, casi formidable, admitió. En privado, con un toque de musaraña y bruja. La vida con la señorita Anna Van Trump no sería fácil, reflexionó. Pero entonces, la vida con su. La hermana Julie tampoco fue fácil. La señorita Anna, sin embargo, no tuvo que enfrentarse. Guerra atómica, todo lo que tenía que esperar en 14 años era rendirse a los británicos sitiadores, en lo que no tendría ningún problema. Sobreviviente, guión bajo. Guión bajo él se acostumbró a su mejor congraciador y tuvo éxito en hacer la mayor parte. Impresión favorable en la señorita Anna Van Trump antes de que finalmente tomara su marcharse, llevando consigo un fino cuenco labrado a mano con el que la señora le había presentado. Tenía el presentimiento de que podría volver. De todos los tiempos. Había visitado desde que terminó la máquina, sabía que el viejo New Ámsterdam en la década de 1650 fue el único periodo que probablemente lo mantendría contento, siempre que la señorita Van Trump no resultara ser una molestia. Así que tomó nota cuidadosa del conjunto de sus controles, anotándolos de tal manera que no sería probable que los olvidara, guión bajo. Guión bajo era tarde cuando se encontró de vuelta en su propio tiempo, guión bajo. Guión bajo su hermana lo estaba esperando. Las 2 de la mañana, ella le gritó. ¿Qué me estás haciendo? Oh, Dios, ¿por qué no me casé? Cuando tuve la oportunidad, en lugar de desperdiciar mi vida en un sin valor. Hermano. Guión bajo. Guión bajo, ¿por qué no? No es demasiado tarde, suspiró con cansancio, guión bajo. Guión bajo, ¿cómo puedes decir eso?, espetó amargamente. Aquí tengo casi 30. Y agotado de trabajar para ti. ¿Quién se casaría conmigo ahora? Oh, si tan solo yo. Podría tener otra oportunidad. Si pudiera volver a ser joven y hacerlo todo. Terminado, sabría cómo tener una vida mejor. Guión bajo. Guión bajo a pesar de su aburrimiento con ella, Van der Kamp sintió el efecto de este lloro de un corazón solitario. Él la miró con lástima, era verdad después. Todo, que había trabajado fielmente para él, sin paga, desde su padres murieron. Echa un vistazo a esto, dijo suavemente, ofreciéndole la cuenco, guión bajo. Guión bajo, ja. ¿Podemos comer tazones? Guión bajo. Guión bajo alzó los ojos al cielo y se fue cansadamente a la cama, guión bajo. Asterisco, 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 asterisco. Volví a ver a Van der Kamp unos 15 días después, continuó Herigen. Corrió. En una taberna en el Bowery. Me reconoció y se acercó. Esa fue una historia que hiciste, dijo. ¿Te han molestado los chiflados? Yo pregunté. Diablos, sí. Aunque no demasiado. Quieren cabalgar a algún lugar solo. Para alejarse. Yo mismo tengo esa sensación a veces. Pero, dime, ¿tienes? ¿Has visto los periódicos de la mañana? Ahora,
por coincidencia, los periódicos de esa mañana habían publicado una historia de algún físico nuclear local sobre la creciente probabilidad de que el átomo sería aplastado. Le dije que lo había visto. ¿Qué te dije?, él dijo. Solo sonreí y le pregunté dónde había estado últimamente. No dudó en hablar, tal vez porque su hermana le había estado haciendo pasar un mal rato con su fastidio. Así que escuché. Parecía, al oírlo decirlo, que él había estado visitando a los holandeses en Nueva Ámsterdam. Casi podrías creer lo que dijo, escuchándolo, a excepción de esa mirada salvaje que tenido. De todos modos, había estado en Nueva Ámsterdam alrededor de 1650 y había traído de vuelta algunos recuerdos insignificantes de los viajes. Me gustaría verlos, yo. Dije que lo haría. Pensé que tenía en sus manos algunas bonitas antigüedades y quería una audiencia agradecida. Su hermana no estaba en casa, así que me llevó alrededor y me mostró sus piezas, una por una, un cuenco, un par de candelabros de madera, zapatos de madera y más, en general, una excelente colección. Incluso tenía un silla que parecía bastante auténtica y me preguntaba dónde había desenterrado tanto. Muchas cosas bonitas del periodo de Nueva Ámsterdam, aunque, por supuesto, tenía tomar su palabra en cuanto a dónde pertenecían históricamente, no lo sabía. Pero me imagino que los consiguió en algún lugar de la ciudad o tal vez en el país de Catskill. Bueno, después de un tiempo le eché otro vistazo a su artilugio. No parece haber sido movido en absoluto, todavía estaba sentado donde había estado antes, sin un cartel que dijera que había servido para ir a cualquier parte. Menos que nada en el tiempo pasado. Dime, le dije al fin, cuando retrocedes en el tiempo, obtienes más joven. Sí y no, dijo. Obviamente. No era obvio para mí, pero no pude obtener más que eso de a él. Lo que no pude entender fue el motivo de su reclamo. Él no estaba tratando de vender nada a nadie, por lo que pude ver, él tampoco estaba ansioso por contarle al mundo sobre su máquina del tiempo. Él no le importaba hablar de forma oblicua sobre sus viajes. Él sí habló sobre Nueva Ámsterdam como si tuviera un buen conocimiento de la lugar. Pero entonces, él era conocido como una autoridad menor en las costumbres de la colonia holandesa. Estaba conmovido, obviamente. De todos modos, me desafió, de alguna manera. Yo quería saber algo más sobre él, cómo funcionaba su máquina, cómo despegó, y así sucesivamente. Me decidí la próxima vez que estuve en el vecindario para buscarlo, con la esperanza de que no estuviera en casa. Cuando lo hice, su hermana estaba sola y en buen estado, como cascarrabias como un mastín picado por pulgas. Se ha ido otra vez, se quejó amargamente. Claramente, los dos estaban en desacuerdo. Le pregunté si había visto el vaya. Ella no lo había hecho, acababa de marchar a su tienda y eso fue un terminar con él en lo que a ella se refería. Regateé bastante y finalmente obtuve su permiso para salir y ver lo que pude ver por mí mismo. Por supuesto, la tienda estaba cerrada. Yo había contado con eso y había traído consigo una llave maestra pequeña y práctica. Yo estaba dentro en poco tiempo. La máquina no estaba allí. Ni una señal de ello, o de Van der Kamp tampoco. Ahora, miré a mi alrededor por todas partes, pero no pude por mi vida imaginarme cómo pudo haberlo sacado de ese lugar, era demasiado grande para puertas o ventanas, y las paredes y el techo eran sólidos e inamovibles. Yo pensó que no podría haber conseguido una máquina tan grande sin su hermana lo está viendo, así que cerré el lugar y volví a la casa. Pero ella estaba inmóvil, no había visto nada. Si él hubiera tomado algo más grande que el tamaño de bolsillo de esa tienda suya, se había perdido. Eso. Apenas podía dudar de su sinceridad. No había nada que obtener de esa fuente,
así que no tuve otra alternativa que esperarlo en otro momento. Asterisco 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 asterisco. Guión bajo Anna Van Trump, considerablemente escarmentada, miró a su extraño pretendiente ella. Miraba a todos los hombres como pretendientes, sin excepción, porque así lo había tenido su padre. La condicionó a hacer mientras metió la mano en su saco y sacó. Otra maravilla, guión bajo. Guión bajo, ahora esto, dijo Van der Kamp, es un despertador. Le das cuerda como. Esto, ya ves, configúralo y listo. Escúchalo sonar. Esa voluntad. Despertarte por la mañana. Guión bajo. Guión bajo, más magia, gritó dudosa, guión bajo. Guión bajo, no, explicó pacientemente. Es algo cotidiano en mi país. Tal vez algún día te gustaría acompañarme en una pequeña visita. Ahí, Anna. Guión bajo. Guión bajo, ja, tal vez, estuvo de acuerdo ella, mirando por la ventana a su extraño y carruaje aterrador, que no tenía ningún animal que lo tirara y que desapareció. Tan extrañamente, desvaneciéndose en el aire, cada vez que Van der Kamp entraba en eso. Esa lavadora de ropa de la que hablas, admitió. Esto yo. Me gustaría ver. Guión bajo. Guión bajo, debo irme ahora, dijo Van der Kamp, mirándola con ojos bien simulados. Timidez, dejaré estas cosas aquí contigo, y simplemente me llevaré. A lo largo de ese banco de allí. Guión bajo. Guión bajo, ja, dijo Anna, sonrojándose, guión bajo. Guión bajo, 6 de uno y media docena del otro, murmuró Van der Kamp. Comparando a Anna con su hermana, guión bajo. Guión bajo se metió en su máquina del tiempo y partió hacia su casa en el 20º siglo. Había cierta reticencia en su marcha. Aquí todo era somnolencia. Paz y tranquilidad, a pesar de los rigores de la vida, en su propio tiempo allí. Eran las guerras y la agitación y la última amenaza de la mayor guerra de todos. Sin embargo, New Amsterdam tenía un inconveniente, la presencia de Anna von Trompeta. Ella se había encariñado con él, innegablemente, tal vez porque él era tan mucho más interesada en sus circunstancias que en sí misma. Que fue un hombre que hacer. Julie en un extremo, Anna en el otro. Pero incluso deshacerse de Julie no le permitiría escapar de la guerra que se avecinaba, guión bajo. Guión bajo pensó profundamente en su problema durante todo el camino a casa, guión bajo. Guión bajo cuando regresó, encontró a su hermana esperando arriba, como siempre, lista para entregar la diatriba habitual, guión bajo. Guión bajo él se le adelantó. He estado pensando las cosas, Julie. Creo. Serías mucho más feliz si vivieras con tu hermano Cal. Daré todo el dinero que necesites y puedes empacar tus cosas y yo te llevarte a Luisiana. Guión bajo. Guión bajo, tómame. Ella exclamó. ¿Cómo? En ese loco artilugio tuyo. Guión bajo. Guión bajo, precisamente. Guión bajo. Guión bajo, oh, no, ella dijo. No me metes en esa máquina. ¿Cómo sé? ¿Qué me va a hacer? Es una máquina del tiempo, ¿no? Podría ser un vieja bruja mía, o un bebé. Guión bajo. Guión bajo, dijiste que querías volver a ser joven, ¿no es así? Él dijo. Suavemente. Dijiste que te gustaría tener otra oportunidad, guión bajo. Guión bajo una mirada lejana apareció en sus ojos. Oh, si tan solo pudiera. Si tan solo pudiera. Podría volver a ser una niña, con posibilidades de casarse, guión bajo. Guión bajo, empaca tus cosas, dijo Van der Kamp en voz baja, guión bajo. Asterisco 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 asterisco. Debe haber pasado todo un mes antes de que volviera a ver a Van der Kamp. Harrigan continuó, pidiendo otro whisky con soda. Yo estaba abajo en la vecindad en una tarea y me fui corriendo a su casa. Él estaba en casa esta vez. Llegó a la puerta, que había encadenado en él. En el interior. Me reconoció, y era evidente al mismo tiempo que me había. Sin intención de dejarme entrar.
Salí directamente con la primera pregunta que tenía en mente. La cosa que me molesta, le dije, es cómo consigues esa máquina del tiempo tuya. Dentro y fuera de ese cobertizo. Señor Harrigan, contestó, los reporteros de los periódicos deberían tener al menos conocimiento científico más elemental. Tú no, ¿cómo diablos podría incluso una máquina del tiempo estar en dos lugares a la vez? Te pregunto, si tomo eso. Máquina hace 3 siglos, ahí es donde está, no aquí. Y 3. Hace siglos esa tienda no estaba parada allí. Para que no entres o afuera, no te mueves en absoluto, ¿recuerdas? Es el tiempo el que se mueve. Llamé el otro día, continué. Tu hermana me habló. Dale. Mis saludos. Mi hermana me ha dejado, dijo brevemente, para guisar, como se podría decir, en mi propia máquina del tiempo. En realidad. Dije. ¿Qué es lo que tienes en mente para hacer a continuación? Permítame preguntarle algo, señor Harrigan, respondió. ¿Quiere sentarse? Por aquí esperando una guerra atómica si pudieras escapar. Claro que no, respondí. Bueno, entonces, yo tampoco tengo la intención de hacerlo. Todo esto mientras él estaba parado en la puerta, negándose a abrirla. Más ancho o para dejarme entrar. Estaba dejando bastante claro que no había mucho que tenía que decirme. Y parecía tener prisa. Recuérdeme para el público inquisitivo dentro de 30 años, señor Harrigan. Dijo por fin, y cerró la puerta. Eso fue lo último que vi de él. Harrigan terminó su whisky con soda apreciativamente y miró a su alrededor. Para el cantinero. ¿Se fue entonces? Yo pregunté. Como un cohete, dijo Harrigan. Lo más extraño fue que no había un rastro de él. La máquina también se había ido, de la misma manera que la última vez. Sin molestias en la tienda. Él y su máquina habían simplemente desaparecieron de la faz de la tierra y nunca más se supo de ellos. De hecho, sin embargo, prosiguió Harrigan pensativa, la idea de Vanderkamp. La desaparición no era el ángulo realmente extraño en el campo. El otro. Cosa salió en los periódicos la semana después de su partida. Los vecinos consiguieron. Bastante preocupado por eso. Llamaron a la policía para decirles que la hermana de Vanderkamp, Julie, estaba de regreso, solo que estaba loca, y una buena. El trato también cambió en apariencia. Gal Blarmay no era noticia, por supuesto, pero eso último sobre ella. Apariencia dijeron que parecía unos 20 años mayor, toda una. Repentino, como que sonó una campana. Así que fui allí. Era Julie, todo. Correcto, al menos, se parecía muchísimo a Julie la última vez que la vio, siempre que se pudiera conceder que una mujer podía envejecer 20 años en las pocas semanas que había sido. Y ella estaba fuera de sí, por supuesto, o histérico. O al menos más loco que una gallina mojada. Ella hizo como ella. No podía hablar una palabra de inglés y finalmente tuvieron que conseguir un intérprete para entenderla. Ella no hablaría nada más que holandés y también antiguo. Hizo un montón de afirmaciones extravagantes y siguió insistiendo en que iba a presentar todo el asunto en una queja ante el gobernador Stuyvesant. Dijo que no era Julie Vanderkamp, por Dios, pero se llamaba Anna Van Trump, que es un antiguo nombre holandés en los alrededores, y afirmó que había sido secuestrada de su casa en el Bowery. Señalamos la tercera. A Benoel y le dije que _eso_ era el Bowery, pero ella solo olfateó y nos miró como si estuviéramos locos. Jugué con mi bebida. ¿Quieres decir que realmente escuchaste a los pobres? La historia de la niña. Pregunté. Claro, dijo Harrigan. Tal vez estaba tan loca como una chinche, pero escuché historias más locas de personas supuestamente cuerdas. Claro, yo la escuché. Hizo una pausa pensativa por un momento, luego continuó. Ella afirmó que este tipo Vanderkamp había venido a su casa y la llenó de muchas tonterías sobre el maravilloso país en el que vivía.
¿Y cómo debería dejar que él la llevara a verlo? Aparentemente se depiló. Especialmente elocuente acerca de una lavadora y secadora automáticas, y eso la había fascinado, por alguna razón. Luego, dijo, él había traído una niña de 10 años, aunque, ¿dónde diablos podría el viejo Vanderkamp haber recogido un bebé como ese? Está más allá de mí, y el niño la había agregado halagos a la trama. Entre ellos, habían logrado atraerla en la máquina del viejo. Por lo que ella dijo, obviamente era él. Máquina del tiempo de la que estaba hablando, y si ella era Julie no había razón por la cual ella no debería saberlo. Pero ella habló como si fuera un completo misterio para ella, como si no tuviera idea de cuál era el propósito de era. Bueno, de todos modos, aquí estaba ella, y muy infeliz también. Quería ir. Volver a la vieja Nueva Ámsterdam, pero mal. Fue un acto hermoso, incluso si ella estaba loca. Lo extraño fue que, sin embargo, que había algunas cosas que incluso una chica que se estaba volviendo loca no podía. Explique. Por ejemplo, la casa se llenó de lo que dijeron los expertos. Eran antigüedades de valor incalculable de la Nueva Ámsterdam holandesa, del periodo recién antes del asedio británico. Uno pensaría que esas cosas harían pobres. Julie se siente más en casa, ya que afirmaba pertenecer a ese periodo. Pero aparentemente solo le dieron nostalgia. Y, curiosamente, todos los aparatos modernos se habían ido. Todos esos pequeños artículos útiles que hacen que el siglo XX tan habitable ha sido arrebatado, incluyendo el lavadora y secadora, por cierto. Julie, o Anna, como ella la llamaba. Ella misma afirmó que Vanderkamp se lo había llevado consigo, donde quiera que. ¿A dónde había ido, después de haberla llevado allí? Pobre mujer, le dije con simpatía. La tiraron al piquero. Escotilla, supongo. No, dijo Herigen lentamente. No lo hicieron, de hecho. Desde. Ella era inofensiva, la dejaron quedarse en la casa un rato. ¿Qué era un error, parece? Por supuesto, ella no era del siglo XVII. Eso es imposible. De todos modos, se interrumpió bruscamente y se quedó mirando, malhumorado en su vaso. ¿Lo que le ocurrió a ella? Yo pregunté. La encontraron una mañana, unas 2 semanas después de llegar allí, dijo. Muerta. Electrocutada. Parece que ella había metido su dedo en una luz. Enchufe mientras está de pie en una bañera llena de agua. Un accidente. Obviamente. Como dijo el médico forense, fue un accidente de todos modos. Niño de 6 años habría sabido lo suficiente acerca de la electricidad para evitar. Eso es, agregó Herigen, un niño del siglo XX.